Bien, hoy día vamos a comentar casos prácticos. Recuerden en la última clase que tuvieron conmigo, fuimos desarrollando casos hipotéticos, casos teóricos, los cuales fuimos ventilando primero un caso de obras y luego una especie de competencia por grupos. Esta vez quiero compartir con ustedes algo de mi experiencia en casos prácticos. Primero que nada, lo que todo árbitro debe saber es respetar el acta de instalación. Es un tema básico, yo lo hemos señalado desde la primera clase. El acta de instalación son las reglas del juego de todo proceso arbitral. Cuando un árbitro entra en duda por una situación que deviene incómodo, que deviene una petición algo inusual de las partes, lo que primero va a hacer es revisar su acta de instalación y luego encontrar ahí si está la posibilidad de respuesta ante la solicitud. Si esta situación no está prevista, pues acudirá a la ley de arbitraje, es el paso número 2. Pero primero su marco de actuación natural es su acta de instalación. Por eso ante una acta de instalación en verdad válida va a ser un gran apoyo para un árbitro. Por ejemplo, algo tan elemental que puede estar incluido en la instalación es el procedimiento a seguir en supuestos de recusación. Si estamos ante un caso de arbitraje, un proceso arbitral seguido ante un tribunal arbitral ad hoc, es indispensable que se establezca en el acta de instalación que va a ser el mismo tribunal ad hoc quien va a resolver los supuestos de recusación. ¿Por qué? Caso contrario, esta recusación va a ser resuelta por OCE. OCE podrá ser un especialista en el tema, en sugerencia de arbitraje. Desgraciadamente la carga procesal que maneja lo impide llegar a una solución rápida en cuanto a temas de recusación. El que les habla está siguiendo un procedimiento de recusación ante una solicitud de una entidad. Ya tengo como un mes y medio y ni siquiera me ha llegado la solicitud. Entiendo que debe ser por la carga procesal que tiene. Por eso justamente aquí lo que uno trata de cuidarse es este tipo de situaciones. El consejo que les doy es trabajen preciso, claro, prácticamente todos los supuestos en el acta de instalación. Bien. Otro elemento importante que es, una vez acabada la instalación, la siguiente etapa es la presentación de demanda. Les comento un tema. Uno de los primeros arbitrajes que yo tuve en mi cargo fue una solicitud de arbitraje por una empresa que brindaba el servicio de pintado al hospital de Vitar. Es más, era un servicio venido de una orden de servicio, no había contrato, era por 20.000 soles o algo así, un monto pequeño, está iniciando. Lo interesante del tema, independientemente del monto de la complejidad, pero no solamente ello, la normativa de contrataciones establece la obligatoriedad de las cláusulas arbitrales. Es más, la clase pasada justo revisamos ese tema. ¿Qué pasa cuando no se ha planteado nada? Cuando no hay una cláusula arbitral. Porque cuando hay una cláusula arbitral y no se ha establecido centro de arbitraje, es un arbitraje ad hoc clarísimo. Pero la clase pasada descubrimos cómo si tiene un contrato que no tiene cláusula, se tiene por puesta la cláusula del reglamento, que establece que la controversia va a ser tramitada ante el SNSA. Entonces, las órdenes de compra y las órdenes de servicio en la actualidad, con la nueva ley, se tramitan con el SNSA. Bueno, el caso que yo les comento desde la empresa de la norma anterior. Y se me designó como árbitro. Usualmente uno plantea o piensa que las controversias más importantes vienen de montos importantes. No siempre es así. El caso que yo les comenté era un tema poco usual, porque en verdad una orden de servicio las partes no llegan al arbitraje, esta vez el contratista que había cumplido desde su perspectiva con el trabajo encomendado de pintura demandaba a la entidad para que cumpla con honrar su prestación. La entidad, primero que nada, aplicó la política de la avestruz, lo que implicaba no responder a la solicitud de arbitraje y luego, una vez instalado el arbitraje, hacer que el contratista asuma los gastos. El error que cometió la entidad es que no manejó una adecuada estrategia de defensa. ¿Qué planteó el contratista? Que le reconozcan los gastos incurridos en la prestación de un servicio, que se honre el contrato, que se le paguen los intereses legales, que como sabemos nosotros no son una suma importante, son el 0.1%, al final es una cantidad bastante irrisoria en el plazo de un año, pero está en todo el derecho de pedirlo. Perdió daños y perjuicios en la indemnización por lucro cesante por el tiempo invertido en materiales y que mientras no le pagaban no podía invertir los materiales y dejaba de ganar. Y pidió que la empresa que pierda cumpla con honrar
los gastos arbitrales. En ese caso, ¿qué pasó? Planteaba el contratista de que la entidad no había cumplido con hacer el pago efectivo. La entidad que utilizó como elemento de respuesta, como elemento de defensa, que el contratista no había cumplido a cabalidad el trabajo, ergo el área usuaria no le había dado la conformidad. Pero ¿qué encontramos en este supuesto tan, entre comillas, simple? Es decir, voy a tener contratistas que me brinden el servicio y porque el área usuaria considera que no fue a cabalidad, no le voy a pagar. Y aquí es donde viene la primera controversia, el primer conflicto del árbitro. Analizar las peticiones, tratar de ser lo más objetivo posible, dejando el corazoncito de lado. Efectivamente, no solamente se trata, como señalé en la última clase, la última vez que nos reunimos, de lo que se pide. En materia arbitral, más importante que lo que se pide es lo que se demuestra. En el caso que hablábamos del contratista que había cumplido con pintar el local del hospital, él señalaba, primero que nada, que había cumplido con los términos del proceso, que era una menor cuantía. Adicionalmente, había cuantificado de manera ordenada los gastos sufridos, la compra de materiales de pintura, la contratación de operarios, la contratación de andamios, de equipos de andamiaje para pintar el segundo piso, entre otros gastos, brocha, material como aguarrás, otras cosas propias del rubro. ¿Qué documento alegó la entidad para no pagar? Simple y sencillamente un oficio del área usuaria indicando que no le dan la conformidad porque el edificio no había quedado como ellos querían que quede, de la tonalidad que ellos querían. Estamos en un tema de realmente el contratista había cumplido con pintar del color que se le había solicitado, con la característica que se le había solicitado, o al menos la documentación que adjuntó evidenciaba que había comprado la pintura de la calidad solicitada en las bases. Había cumplido con prestar el servicio en el plazo solicitado en las bases y aparentemente no había ninguna situación irregular. El único documento de contraparte era el informe del área usuaria indicando que no satisfacía sus expectativas. Y aquí es donde vemos un problema, por desgracia, bastante común. Muchas veces la posición o la negativa de la entidad se sustenta en la negativa del área usuaria en aceptar dar la conformidad a un servicio brindado. Y el problema mayor es qué elemento objetivo cuenta la entidad para hacer valer eso. O me va a bastar el simple, no, a mí no me gusta, yo no lo quería así, no llena mis expectativas. Estamos en una esfera netamente subjetiva. La contratación pública trata de versar sobre situaciones objetivas, pero el tema aquí es que hay un área que será el usuario quien debe dar la conformidad y a veces traslada un elemento objetivo o lo transforma en un elemento objetivo en un elemento objetivo. Establece simplemente que no se cumplió con las expectativas e inclusive a veces no solo no da conformidad, sino solicita modificaciones en el camino. Y aquí vemos otra problemática. ¿Cómo debo trabajar las modificaciones? Primero que nada, ¿el contratista está obligado a ver esas modificaciones? En segundo lugar, una vez pactadas las modificaciones, o mejor dicho, ¿cómo se pactan las modificaciones? ¿A través de qué medio? Número 3. ¿Cómo voy a cumplir con el pago de esas obligaciones o de esas nuevas obligaciones? El escenario natural para hacer una modificación en función de una necesidad es una prestación adicional, pero la misma se da cuando existe la necesidad de alcanzar la finalidad del contrato. Pero lo que vemos usualmente es que un contratista tiene un contrato derivado de un proceso en el cual el área usuaria no tuvo una participación mayor, por desgracia, y luego quiere arreglar el muñeco en plena ejecución contractual. Faltaba esto, o esto es lo que mejor se acoge a mis expectativas. Y ahí encuentra a un contratista duro y dice, lo siento, yo cumplo con lo que se me estableció en el contrato. Y la reacción
usual de esta área usuaria es: entonces no te doy la conformidad. Ahí se ve una especie de tira y afloja, ¿no? En la que cada uno quiere demostrar su posición de dominio. Pero a veces encontramos algo en verdad más duro, que esta área usuaria modifica algunas condiciones no contempladas en la propuesta, que encarecen obviamente la prestación del servicio. El contratista, con tal de no perder el negocio, con tal de llevarse bien con la entidad, acepta las modificaciones sin ponerse a pensar más allá si esas modificaciones van a implicar mayores gastos generales, mayores costos, una ampliación de plazo contractual, entre otros gastos directos. Y entonces, ¿qué vemos? Que no es tan alegre la cosa como cuando yo quiero pintar mi casa y de repente le digo que me pinte la fachada y de repente que me pinte algunos muebles y puedo aprovechar que el maestro está ahí. Pero en la contratación pública esa situación no se da. La única posibilidad es modificar los articulados dentro de lo que establece el reglamento, si es que no encarece el servicio y si es para cumplir la finalidad del contrato, es para mejorarla. Ahí sí es perfectamente claro. Pero entonces, si estamos hablando de una modificación que no implique un aumento económico, estamos hablando de algo que sea realmente factible sin encarecer el precio. Caso contrario, vamos a estar tratando de forzar la figura de un adicional. Y justamente la dificultad la vas a encontrar en el arbitraje. Cuando o el contratista no lo acepta, o la entidad no reconoce mayores pagos, y entonces encontramos un tema importante. ¿Qué forma se utilizó para modificar la relación contractual? Y aquí a veces entramos en un escenario que llamaremos chicha, por decirlo de alguna forma, en el cual las partes se ponen de acuerdo y modifican las prestaciones originales, sin suscribir adenda, sin tener base legal. Y aquí es donde el principal perjudicado va a ser el contratista, porque obviamente la entidad, para poder pagar una modificación, requiere un sustento técnico legal que permite evidenciar y comprometer el luego de vengar el gasto para efectuar el pago. Sin embargo, si no cumplo con la formalidad, ¿a tanto de qué le voy a pagar? Y ese es el problema. El contratista siente la presión de la entidad y quiere cumplir. El contratista siente la presión del área usuaria, que no me da la conformidad hasta que no le cumpla lo que me está pidiendo, sin irse a analizar si realmente es legal o no. Y luego terminamos en un conflicto arbitral en el cual el árbitro va a determinar, separando paja del trigo, hasta dónde se evidenciaba la responsabilidad original del contratista y hasta dónde era la responsabilidad original de la entidad. ¿Y qué pasó haciendo la secuencia? ¿En qué momento empezó a tergiversarse la misma? Ahora, el tema es, ¿qué pasa cuando efectivamente el contratista mete dinero para alcanzar la finalidad solicitada por la entidad? Y luego la entidad dice: no te lo puedo pagar porque no hemos cumplido las formalidades establecidas en la norma. Una situación bastante irregular es que se está beneficiando la entidad. Y hay una situación de abuso de derecho. ¿Y cómo contrapongo eso? ¿Cómo me defiendo si soy contratista? Porque por un lado tengo una entidad que me ha asustado para modificar las condiciones, y cuando modifico las condiciones después no me paga. Porque no tiene cómo justificarlas. Y es un tema bien complejo. Entonces, ¿ante qué supuesto me voy a encontrar? Hacemos un alto, por favor. ¿Aló? ¿Qué tal, Andona? ¿Me averiguas algo? Perfecto. Bien, vimos una situación en la que al final el contratista se encuentra en medio. Porque si no cumple, no le pagan. Y si cumple, tampoco le pagan. Y justamente era el tema que veíamos con el contratista, ¿no? Que le habían pedido pintar y luego le habían pedido modificar algunas de las prestaciones del contrato original sin cumplir con la formalidad que requiere un adicional. No obstante, estas modificaciones implicaban un incremento económico en el contrato original. Ergo, no se podían aplicar como modificaciones del contrato, ni para alcanzar la finalidad, ni para mejorarlo, sin costo alguno. Eran claramente adicionales. Pero pasaba que el adicional no se había trabajado como tal. El contratista llega a un momento en que cumple algunas cosas y después lo único que quiere es que le paguen. Y la entidad no le daba la conformidad porque no había cumplido como lo quería la usuaria. Y aquí el principal tema controvertido era
el área usuaria ya no lo quería como salió en bases. Y la pregunta que se cae de madura es, ¿y el contratista qué está obligado a hacer? ¿Lo que le pide el área usuaria o lo que le piden las bases? Y la respuesta es lo que se ha establecido en las bases. Recordemos el principio máximo de la contratación pública. El contrato es integrado por bases integradas, la oferta del contratista y el documento contractual. A eso está obligado el contratista. Lo demás formalmente no existe. Va a existir la presión, va a existir el dedo que establece que tienes que hacerlo como yo quiero, no te doy la conformidad. Pero el problema va a ser que formalmente la entidad no tiene por qué obligarme a hacer lo que no está previsto en mi posición. Me dicen, no, si no te pago, no tienes que pagar porque si no que incurre en incumplimiento de la obligación es la entidad. Si hay que ajustar el muñeco, si hay que regularizar la prestación, entonces tendré que dar las figuras del adicional cumpliendo con lo que la normativa establece como adicional, que es puntualmente para alcanzar el objeto del contrato, contando con disponibilidad presupuestaria, con un informe previo y con la resolución autoritativa del titular de la entidad. Debo cumplir con esas formalidades, si no, no puedo. Ahora bien, ¿qué pasó en el arbitraje? El contratista evidenció, presentó su propuesta, presentó las bases y la orden de servicio. Desgraciadamente las órdenes de servicio pues son demasiado estrechas de información, escasas de información, no plasman lo mismo que un contrato. Sin embargo, son un contrato. Así que teníamos que ir más que nada al análisis de las bases. ¿Qué establecían las bases? Los supuestos, los requisitos que solicitaba la entidad para que sean de cumplimiento del contratista. Y acá vemos un primer elemento crucial en el tratamiento de los arbitrajes. Es decir, no solo reviso la demanda, no solo reviso lo que me piden, no solo reviso lo que se responde, debo revisar los documentos previos. Debo revisar, primero que nada, las bases de un proceso y luego las ofertas del mismo, para saber en qué escenario se movía. Recordemos que el artículo 35 de la Ley de Contrataciones establece: no se puede modificar el proyecto de contrato salvo en el proceso. Luego queda fijo. Es decir, solo lo modifico mediante consultas y observaciones. Nada más. Y luego, tal como lo establece la normativa, puede ser modificaciones que no impliquen variación económica y para mejorar. Una situación excepcional, no es usual. Y entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener que verificar, primero que nada, como árbitro, a qué se obligaban las partes, independientemente de lo que luego digan. Primero debo saber a qué se obligaba. Ese es mi punto de partida. Y luego revisar la documentación de cómo se acredita el cumplimiento de la obligación pactada. Aquí es importante el material probatorio que adjunten las partes. Es importante. Obviamente yo, contratista, en el supuesto que he señalado, presentado mi orden de servicio, mi compra de equipos o de materiales, mis horas hombres, mi contrato con los otros hombres, y cómo presté el servicio. Evidenciar de manera puntual. Y las cartas remitidas a la entidad solicitando el pago. Esa es mi información. Y de otro lado, la entidad pues tendrá que presentar el informe que estableció formalmente que no había cumplido el contratista que esté establecido en las bases. No solamente no se ha cumplido a la cabalidad o no se ha cumplido tal como lo citaba el área usuaria, porque el criterio a solicitud del área usuaria es subjetivo. Las bases, los términos de referencia, los requerimientos técnicos mínimos no lo son. No por nada la normativa establece que esos elementos sean de lo más objetivos, no subjetivos, para poder solucionar el conflicto una vez que se presente. Es un tema puntual, es un tema real. Ante bases inexactas, ante contratos inexactos o poco precisos, lo más probable es que tenga el caldo de cultivo ideal de un arbitraje en el cual la posibilidad de probanza sea muy vaga porque no está establecida puntualmente qué era la obligación de las partes. Unas buenas bases, un buen contrato son un buen soporte legal ante cualquier conflicto. Bien,
En el caso que les planteaba, ¿qué pasó?